propiedad que lleva 3 días listada tiene a un dueño orgulloso. Una propiedad que lleva 100 días listada tiene a un dueño motivado. Y aquí es donde entra el mayor error de los principiantes. Todo el mundo allá afuera te dice que el primer paso en bienes raíces es abrir un Airbnb. La razón número 1 por la que la gente se lanza a Airbnb no es porque amen la hospitalidad, es por los beneficios fiscales. Muchos contadores, CPAs no actualizados, les dicen a sus clientes con altos ingresos W2, hey, si quieres pagar menos impuestos, compra un alquiler a corto plazo y califica como profesional de bienes raíces. ¿El resultado? El mercado se sobresaturó. El año pasado, cientos de miles de Airbnbs mediocres fueron expulsados de las plataformas. Airbnb no está muerto, pero está reservado para superpropiedades gestionadas por superanfitriones. Ya no puedes poner un sofá viejo de IKEA en un apartamento y esperar ganar $5,000 al mes. Pero aquí está la epifanía más grande que cambiará la forma en que ves este negocio. Airbnb no es una estrategia de bienes raíces, es una estrategia de salida. Escucha bien, comprar y retener es una estrategia de salida. Hacer flipping, remodelar y vender, es una estrategia de salida. Section 8, renta subsidiada por el gobierno, es una estrategia de salida. La gente va a seminarios de 3 días para aprender a administrar un Airbnb, pero nadie les enseña de dónde vienen los tratos. Es como ir a un curso de cinematografía y que solo te enseñen a editar, pero nadie te enseñe a usar la cámara para grabar el material. La estrategia de adquisición es mucho más importante que la estrategia de salida. Si tú adquieres una casa mediante un remate bancario, sucesiones o financiamiento creativo, la casa misma dictará qué salida debes usar. Si compras una casa en una comunidad con Asociación de Propietarios, HOA, que prohíbe rentas a corto plazo, tu curso de Airbnb no te sirve de nada. Tu trabajo en 2026 no es buscar Airbnbs. Tu trabajo es aprender a encontrar vendedores motivados y adquirir las propiedades. Y si no tienes crédito y no tienes dinero en el banco, te preguntarás, tutor, ¿cómo puedo adquirir una propiedad? Aquí te presento el arma secreta de los millonarios. Imagina que te digo que no necesitas ir al Chase Bank, ni al Bank of America, ni pasar por una revisión de crédito exhaustiva para comprar un complejo de apartamentos de $3 millones. Sé que suena a estafa, pero es el secreto mejor guardado del real estate. Se llama financiamiento por el dueño, o seller finance. Para entenderlo, usemos una analogía simple, la regla del Apple Watch, algo que aplican magistralmente inversores de la talla de Pace Morby. Imagina que tienes un Apple Watch usado. Quieres deshacerte de él y crees que vale $100. Lo publicas en Craigslist, eBay o Facebook Marketplace por $100. Pasan los días, nadie te da tus $100. Solo aparecen revendedores e inversionistas ofreciéndote $50 en efectivo, porque ellos necesitan margen para revenderlo y ganar dinero. Tú, por orgullo y apego emocional, dices, no, sé lo que tengo, no lo venderé por menos de $100. Pasan 100 días. Estás harto de ver el reloj, estás harto de cargarlo, estás harto de lidiar con el mantenimiento. De repente, te llamo yo y te digo, oye, veo que tu reloj lleva 100 días en el mercado. Supongo que todos te ofrecen $50 o $60, ¿verdad? Tú respondes frustrado. Sí, exacto. Yo te digo, no te daré una oferta en efectivo por $50, porque sé que no la aceptarás. ¿Qué tal si te doy los $100 exactos que estás pidiendo, pero me permites pagarte $10 al mes durante 10 meses? ¿Adivina qué? Me dices que sí, porque acabo de resolver tu mayor dolor. Querías tu precio completo y te deshiciste del dolor de cabeza de tener el reloj ahí tirado. Esto es exactamente lo que está sucediendo en el mercado de bienes raíces de 2026. Los dueños tienen propiedades que no se venden porque las tasas de interés están al 6.3% y los compradores tradicionales no califican para las hipotecas. Los dueños no quieren bajar su precio de venta,
pero las casas llevan meses en el mercado. Ahí es donde entras tú como inversor creativo. Llamas al dueño y le dices: te daré el $1.000.000 que pides por tu propiedad. No voy a negociar tu precio, pero en lugar de que yo vaya a un banco a pedir un préstamo al 6.5% de interés, quiero que tú seas el banco. Yo te daré un pequeño pago inicial y te pagaré una cuota mensual a ti directamente. Firmas un pagaré, promissory note, lo registras legalmente y adivina qué. Acabas de comprar una propiedad sin que un banco revise tu historial de crédito. ¿Por qué aceptaría esto un vendedor? Porque resuelves un dolor humano. El real estate no se trata de ladrillos y madera, se trata de resolver problemas humanos. Déjame contarte una historia real, un caso de estudio que vuela la cabeza. Un inversor encontró un complejo de 43 apartamentos en Texas. El dueño, llamémosle Mario, lo vendía por $3 millones, un precio altísimo. El complejo generaba $40,000 al mes en rentas. ¿Por qué Mario quería vender? Porque en el cumpleaños número 11 de su hijo, el niño le dijo: «Papá, mi único deseo de cumpleaños es que me ames tanto como amas a tus inquilinos». ¡Bum! Dolor puro. 6 meses después, en el cumpleaños número 12, el inodoro de uno de los apartamentos explotó y Mario tuvo que perderse el partido de béisbol de su hijo para ir a arreglarlo. El hijo le dejó de hablar por un mes. Mario estaba desesperado por vender, pero también quería dejarle un legado económico a su familia. El inversor estructuró un trato de seller finance a 50 años. Sí, escuchaste bien, a 50 años. El inversor le dijo: Mario, ¿qué mejor forma de demostrarle a tu hijo que lo amas que enviándole un cheque por $16,000 todos los meses durante el resto de su vida, incluso cuando tú ya no estés aquí? Mario firmó de inmediato. Hoy, ese inversor gana $11,000 netos mensuales de flujo de caja, cash flow, después de pagarle a Mario, pagar mantenimiento y seguros. 0 bancos involucrados, 0 problemas de calificación, solo la resolución magistral del dolor de un vendedor. Hace unos minutos te prometí revelarte un activo superior a Airbnb, del que la mayoría no habla. Un activo que, si tuviera que empezar de cero en 2026 para reemplazar mi ingreso activo por ingreso pasivo, atacaría sin piedad. No son las casas unifamiliares, no son los grandes edificios de lujo, son los parques de RV, vehículos recreacionales, y los parques híbridos de casas móviles. Escucha por qué esto es una mina de oro. La gente confunde un parque de RV con un parque de casas rodantes en ruinas. Pero en estados como Texas, Florida o las zonas petroleras e industriales, la estancia promedio en un Airbnb es de 5 días. ¿Sabes cuál es la estancia promedio en un parque de RV para trabajadores de la industria o de la construcción? 4 a 6 meses e incluso años. Tú eres el dueño del pedazo de tierra y de la infraestructura. Ellos traen su propia casa rodante. Si algo se rompe dentro de la casa, no te llaman a ti, es su problema. Tú solo provees el espacio, la electricidad y el agua. Tienes la rentabilidad de un hotel sin los dolores de cabeza de ser un anfitrión limpiando sábanas cada 2 días. ¿Cómo adquieres uno si no tienes experiencia ni dinero? Aquí está el plan de acción exacto de 0 a 100. Número 1. La inmersión de 90 días. Si tienes un buen trabajo que paga las facturas, no lo dejes. Úsalo para tu estabilidad. Entra a plataformas como LoopNet o Crexi. Únete a comunidades en línea y grupos de Zoom sobre underwriting, análisis de riesgo y evaluación de propiedades. Dedica de 20 a 30 minutos diarios solo a ver números y entender por qué un trato no es bueno. En 4 o 5 semanas vas a empezar a leer el mercado como si vieras la Matrix. Aprenderás las 3 métricas sagradas: Cap Rate, Loan to Value, LTV y flujo de caja después de gastos. Número 2. El apalancamiento humano. Una vez que sabes reconocer un buen trato de parque de RV o un multifamiliar que lleva mucho tiempo en el mercado, llamas al dueño. Usas el guión del financiamiento creativo. Cuando el dueño dice «me interesa», ¿qué haces si no tienes el enganche? Down payment. Buscas a alguien en la industria que sí tenga el dinero. Número 3. Gana tu lugar en la mesa. Le llevas el trato en bandeja de plata a un inversor experimentado y le dices: «Tengo este parque de RV bajo contrato con financiamiento del dueño. Cierra el trato tú con tu dinero.
Yo solo quiero el 10% de propiedad en la sociedad y una comisión por encontrártelo, finder's fee. El inversor pondrá el dinero felizmente porque tú hiciste el trabajo duro de adquirir el trato. En tu primera operación podrías ganar $20,000 o $50,000 en comisiones y un 10% de flujo de caja pasivo. Para tu segundo trato ya pedirás el 20%. Para el tercero ya tendrás el dinero, la experiencia y la confianza para comprarlo tú solo al 100%. Así es como un novato sin recursos aplasta a la competencia en 2026. Haces una lista de tus gastos: renta, auto, teléfono, comida. Con cada activo que adquieres usando esta fórmula, vas borrando un gasto de tu lista. Cuando borras todos, eres libre financieramente. Vamos a aterrizar todo esto. El 2026 es el año de la flexibilidad. Las proyecciones económicas indican que aquellos que esperan a que bajen los precios se van a quedar fuera. Los precios no van a colapsar, porque la demanda de vivienda sigue latente y no hay suficiente inventario nuevo para cubrir el déficit heredado desde la pandemia. Si vas a iniciar en bienes raíces hoy, este es tu manifiesto. Primero, mejora tu salud crediticia aunque planees usar financiamiento creativo. Paga las tarjetas de alto interés. Elimina errores de tu reporte. Nunca sabes cuándo un banco regional será tu mejor aliado para refinanciar. Segundo, deja de buscar la propiedad perfecta y empieza a buscar al vendedor motivado. Filtra tus búsquedas por propiedades con más de 60 días en el mercado. Days on Market. Ahí es donde se esconden los dueños cansados. Tercero, haz de la educación tu obsesión. No inviertas en una salida, Airbnb, flipping, hasta que no domines la adquisición. Cómo estructurar tratos, cómo hablar con vendedores, cómo entender el dolor humano detrás de una casa vacía. Cuarto, construye relaciones. El real estate es un deporte de equipo. Si no tienes dinero, conviértete en el mejor analista de tratos de tu ciudad. Encuentra los tratos y los inversores con dinero harán fila para asociarse contigo. El mercado está ahí, frente a ti. La inflación y los precios altos asustan al 95% de la población. Ese 95% se va a quedar rentando de por vida. El otro 5% ve los obstáculos como oportunidades de negociación. Tú decides a qué grupo perteneces. Empezar en bienes raíces desde cero en 2026 no requiere que vengas de una familia rica, no requiere que tengas un título de Wall Street. Requiere algo mucho más escaso hoy en día: disciplina, educación directa y la audacia de estructurar acuerdos que la persona promedio ni siquiera sabe que existen. Mientras la mayoría sigue llorando por las tasas de interés al 6.3%, los verdaderos profesionales están cerrando tratos a 50 años al 3% de interés directamente con los dueños. Mientras todos intentan exprimir el último centavo de un mercado de Airbnb saturado, los visionarios están asegurando parques de RV y multifamiliares para flujos de caja inquebrantables. No te paralices por el análisis. Empieza pequeño. Dedica 30 minutos al día a estudiar tratos en tu mercado. Llama a ese dueño que lleva 4 meses sin vender. Pregúntale cuál es su problema real y conviértete en la solución. Tu primera propiedad, tu primer trato, es todo lo que necesitas para que tu cerebro entienda que este juego se puede ganar. Recuerda, la libertad financiera no es un accidente, es una estructura que tú diseñas. Si este nivel de análisis profundo te ha volado la cabeza y quieres que siga trayéndote las estrategias reales que el 1% utiliza para dominar el mercado inmobiliario, tienes que ser parte de esta comunidad. Suscríbete ahora mismo a El Tutor de Casas. Dale un fuerte like a este video para vencer al algoritmo y activa todas las notificaciones. Y quiero leerte en los comentarios si te comprometes a tomar acción masiva este año. No dejes que este año sea igual al anterior. Soy tu anfitrión en El Tutor de Casas, tu guía en el laberinto de los bienes raíces. Sigue educándote, sigue prospectando y nos vemos en la cima. Hasta el próximo video.